Estamos con Andrea Guasi, referente de la organización Basta de Falsas Denuncias. ¿Referente está bien? Sí, somos todas referentes detrás de la organización. Es el Frente de Mujeres en contra de las falsas denuncias. Así nació en el 2022, a finales del 2022. Pero somos todas referentes. Como fundadora también, porque éramos muy poquitas cuando empezamos. Y la verdad es que ahora la causa social tan instalada hace que todas seamos referentes de esto. ¿Y cuál fue el motivo en ese momento, en el año El 2022? motivo fue la cuestión personal y la cuestión causal, ¿no? Personalmente me vi involucrado como víctima detrás de una víctima de falsas denuncias, mi esposo Diego Guachi, director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, acusado falsamente, demostrado ante la FIFA. Y en el momento en el que a él lo absuelven y sale público su absolución, al revés de muchos casos de falsas denuncias de género, empiezan a la cancelación y al señalamiento por estar inconformes con la resolución de la FIFA. Se produce un scratch en la puerta de la AFA y la verdad es que siempre tengo que agradecer a las jugadoras de Diego. A las jugadoras, a los colegas, a amigos, a familia, que dijeron, no puedes permitir que se arme un scratch cuando ya se demostró que era todo falso. Era la contradicción absolutamente y la impunidad detrás de, tengo que decirlo, colectivos feministas radicales que estaban en desacuerdo con el fallo de la FIFA. Hicimos una campaña de redes que se terminó viralizando con el hashtag Yo te creo DG, porque se entendía que Diego ha defendido la causa feminista, el deporte dentro del género, de 17 años de carrera, no se dedicó a otra cosa que no es el fútbol femenino. Tuvo la elección incluso en River Plate de trabajar con el fútbol masculino y lo rechazó. Después de tener la experiencia dijo, no, esto no es para mí, me vuelvo al fútbol femenino, cosa que nadie haría. Claro, sí. El primer curso de género fue en el 2008 y lo hizo él, hablando del fútbol femenino y hablando con los padres y que permitan a las chicas jugar. Y esa campaña, bueno, terminó siendo muy visible y ahí me contacta el exdiputado Eduardo Cáceres, diputado de San Juan, y me pide involucrarme en esta causa y además la cantidad de llamados que recibía mi esposo de colegas, de padres de jugadoras, de profes, contándole que estaban viviendo lo mismo. Y ahí descubro que, ¿qué es esto? ¿Cómo que están viviendo lo mismo? ¿Cómo que esto está plasmado socialmente y nunca se habla? No sabían lo que eran las falsas denuncias. Ahí me empiezo a involucrar, empiezo a conocer mucha gente detrás de este crimen, pero había un común denominador que nadie hablaba. Nadie hablaba de esto. No había noticias, no había información de las falsas denuncias. La única información que encontraba estaba en España, pero yo sabía que existía en Argentina, sabía que lo habíamos vivido y que habían muchísimas personas que lo estaban viviendo. Y ahí el 9 de septiembre, esto pasó en mayo, donde arranqué del 2022, el 9 de septiembre de ese 2022, decidimos ser parte del Falsely Accused Day. Y por primera vez Argentina se suma, Buenos Aires, como única ciudad. Y éramos 200 mujeres en Parque Lezama, que decidimos ir al Ministerio de la Mujer para decir, nosotras también somos víctimas, pero somos víctimas de la mentira. No nos recibieron. Nos estuvieron ahí 2 horas esperando que alguien nos reciba, jamás nos recibieron una notificación sobre la causa, nos iban a llamar, nunca nos llamaron. Y ahí empezamos, esas mujeres que nos conocimos ese día y empezamos a formar lo que hoy es el Frente de Mujeres. Y la semana pasada hicieron la cuarta marcha, ¿no? Claro, 2022 fue la primera y en este 2025 fuimos 18 provincias, 25 ciudades que se autoconvocaron para manifestarse en contra de las falsas denuncias y a favor de la tipificación del delito en contra de las falsas denuncias. Fue una convocatoria muy importante. La cantidad de personas que se han acercado. Hay algo que me llamó mucho la atención, que Diego, mi esposo, hoy no está trabajando dentro de su ámbito laboral de preferencia y su pasión, que es el fútbol femenino. Y en la jornada del 9 de septiembre, muchas personalidades del fútbol femenino se han acercado a acompañarnos. Sí. Y hay otros
también denunciados, que dijeron, ahora me está pasando a mí, hay que hacer algo. Y eso para mí fue impactante, me regalaron un par de tarjetas para él, que se las mandaba y decía, algo estamos haciendo, ¿no? Bien detrás de tanta injusticia, de tanto dolor. Hay mucho dolor detrás de la causa. No se toma dimensión. Una de las primeras cosas fue esa, que la gente empieza a tomar dimensión del daño detrás de la causa. ¿Crees que la gente empezó a tomar dimensión a partir del caso Ghisoni? Bueno, el caso de Pablo realmente ha abierto una puerta en la que marca muchas aristas dentro del mismo caso. ¿Por qué termina siendo y teniendo tanta repercusión el caso de Pablo? Primero, porque quien denunciaba al padre sale a contar su historia después de una de las jornadas que nosotros llevamos adelante con Carolina Lozada. Esta fue en el Senado. Frank Ghisoni cuenta que él mismo también, como hijo, fue denunciado por abuso sexual agravado por su madre, por haberse quedado con el padre. Ese testimonio lo escucha Tomás y reacciona. A las 24 horas le manda un video a Pablo, que yo lo vi a ese video privado, que no fue público, contándole un montón de cosas. Yo tengo una relación con Pablo Ghisoni de mucha confianza. Y a las 48 horas él decide hacer público otro. Y lo que pasó con el caso de Pablo y la mediatización tan grande que tuvo... Es que nunca pasó algo así. No, nunca pasó. Pero, por ejemplo, ellos hoy ya son mayores de edad. Jazmín Carro, que también estuvo en el Senado contando que es una arrepentida, que a los 14 años denunció a su papá, que hoy está condenado a 14 años de prisión, es mayor de edad y contó por qué lo había hecho. Era porque el padre no le dejaba salir. Fran tiene 25 años, lo puede contar. Tenemos el caso de Damián de Santos. Damián de Santos, hoy un testimonio descarnado de un hombre adulto de 57 años que cuando cuenta su historia se rompe en pedazos por dentro y lo vivió cuando tenía 6 años. Y el caso de Ghisoni lo que generó es todo lo que había detrás del caso. A ver, hoy un fiscal está investigando toda una posible asociación ilícita detrás del caso que posiblemente estén ayudando a otros casos a que se realice lo mismo. El juez de familia que intervino en el caso de Pablo Ghisoni contó que la organización, una de las 2 organizaciones que armó la denunciante de Ghisoni, lo ayudó a su expareja para que también lo denuncie a él, y él lo cuenta en los medios, un juez de familia que hoy está pasando por un juicio político. A ver, yo soy ignorante del derecho y creo que pasan por juicios políticos, denunciado falsamente por su expareja, ayudado por una de las organizaciones de la expareja de Pablo Ghisoni. El entramado detrás de la causa de Ghisoni involucra a muchos personajes que están en otras causas. Entonces, a partir de ahí es que se descubre y se empieza a visibilizar. Y en causas mediáticas también, no Exacto. estamos hablando de causas que no tuvieron ningún tipo de difusión. Exacto. Pablo estuvo en los medios de comunicación como el abusador, el pedófilo, el preso durante 3 años. Él estuvo privado de su libertad en proceso de investigación, sin condena. Hay muchas personas que piensan de que él estuvo condenado y por eso estuvo preso. No, él estuvo en el proceso de investigación. Y lo increíble, que pocas veces cuenta Pablo, es que él estuvo preso luego de una entrevista que dio su expareja en un medio de comunicación, con la cantidad de aberraciones que dijo en su contra, que el fiscal se sintió obligado a pedir que lo metan preso. A las 48 horas de esa entrevista, él fue privado de su libertad. 2 años en prisión, 1 año en un psiquiátrico por indicios de intento de suicidio. ¿Puedes decir por la presión mediática? Tienen un rol sumamente importante los medios detrás de los casos. Desde el momento en que vos entrevistas a una persona que es denunciante y la llamás víctima, del otro lado, si hay una víctima, ¿qué hay? Una persona que ya está condenada. Entonces, partiendo de la base de cómo se difunde una información, ayuda también, así como las personas que sufren las falsas denuncias no quieren sufrir la cancelación, el escrache y el señalamiento, lo mismo pasa con el Poder Judicial.
No quieren sufrir el scratch, el señalamiento y la cancelación. No, nadie. Por lo tanto, si hay algo fuerte detrás que esté empujando a que se haga algo que sí lo habilita dentro del Poder Judicial, porque tiene ese poder, un fiscal, de privar de su libertad a alguien en proceso de investigación, también se puede ver obligado por la cuestión que sucede socialmente. Y eso es algo que no se puede negar. Si yo hoy digo Diego Guachi y vos buscás y googleás el apellido de mi esposo, las notas que van a salir son titulares aberrantes en contra de él cuando ya se demostró que era todo falso. Entonces, a partir de ese punto, ¿cómo limpias tu imagen, tu honor, tu buen nombre? ¿Cómo hace Pablo para limpiar su imagen, su honor y su buen nombre? Hoy está ¿Se entregado puede? a los Esa es la pregunta. No. Yo creo de que estamos buscando sanar desde la justicia. Hoy hablar del proyecto de ley que lleva Carolina Lozada, en el que todo el tiempo decimos necesitamos el apoyo de todos los legisladores porque esto atraviesa socialmente, no se trata ni de partidos políticos, no. Está atravesando socialmente las falsas denuncias a miles y miles de personas. Es buscar la reivindicación por parte de la justicia principalmente, que fue la que intervino en todas esas cuestiones, sanar desde la justicia y si encontrar en la justicia esa forma de reivindicar tu honor y tu buen nombre, que como un papel en blanco queda manchado y esa mancha no se va más. Entonces, intentar hacer algo bien y humano y empático detrás de las verdaderas víctimas de violencia de género y principalmente proteger a las verdaderas víctimas de violencia. Porque hay algo que se niega, que las falsas denuncias, la utilización de las herramientas de la justicia, los funcionarios, los peritos, los oficiales, todos los oficiales de justicia estén trabajando sobre casos que son falsos, que tienen indicios claros de falsedad, en vez de dedicarse con la urgencia y la importancia inmediata a las verdaderas víctimas de violencia, también es un tema que se Sí, tiene que tener en hay una consideración. falla grave también de la justicia, hay que decirlo eso. Hay mucha ausencia de investigación. A mí me pasó algo increíble cuando venía para Argentina, que tenía que dar una charla en la Universidad de SEMA, y son profesionales. Yo siempre en las jornadas hablamos con las víctimas porque nosotros lo que necesitábamos en ese 2022 era que la gente empiece a hablar de lo que estaba pasando, visibilizar la causa y de la única forma que iba a pasar es alzando la voz. Siempre teníamos el lema de alzar la voz para contar lo que estabas viviendo. Y en esa oportunidad iba a hablar con profesionales. Entonces los profesionales tenés que tener otra mirada, la mirada de la empatía, la mirada de la humanidad detrás de las funciones que cumplen. Para mí los abogados son sumamente fundamentales detrás de esta causa. Yo conozco personas que han pasado por 16 Para el bien abogados. y para el mal, ¿no? Bueno, sí, porque del otro lado tenés el que te acusa. Que han pasado por 16 abogados. ¿Qué 16 abogados? Nosotros no supimos lo que es eso con Diego. Diego tuvo un solo abogado, 2 desde el principio hasta el fin, y lo mismo ahora en la causa que se lleva adelante en Argentina. Nunca tuvimos la necesidad de cambiarlos y conocer esta realidad del otro lado también. Es empoderar también el rol del abogado detrás de esta causa, porque no todo abogado penal es bueno para una causa penal de género. Y eso también hay un desconocimiento con respecto a la representación legal. Y te contaba lo que me pasó con los profesionales en el UCEMA, porque cuando venía para acá, caí en una película, en el avión, me bloqueó la mente y no me acordaba qué significaba shooter en inglés. Empiezo a ver la película que me había llamado la atención y habla de un caso de femicidio de una fiscal que está totalmente convencida de que la pareja fue el asesino. Pero no había manera de que entienda de que había otra cosa hasta que aparece un periodista y le dice: yo creo que esto fue un accidente de tránsito. Y ella estaba totalmente negada. Entonces, hablando de esa película, que no la voy a contar, la recomiendo, porque habla de esta problemática, habla de lo que pasa dentro del Poder Judicial y habla de lo que podríamos llegar a hacer como sociedad para cambiarlo. Cuando hablo con los profesionales, los abogados, el día de mañana, pueden aspirar a ser fiscales y ser parte de todo esto que están viviendo las víctimas de falsas denuncias. El fiscal está convencido de lo que hace.
por una cuestión política, por una cuestión ideológica, por una cuestión de ideales. ¿Cuál es el motivo detrás de la ausencia de investigación? ¿No? Y ahí se armó un debate hablando de lo que pasa en el Poder Judicial y ahí surgieron cuestiones como que hay jueces que si, buenos jueces, que si quisieran hacer las cosas bien, muchas veces corren el riesgo de ser recusados por no haber aplicado perspectiva de género. Y ahí lo puedo hablar con absoluciones en casos en los que se ha demostrado de manera contundente que la denuncia es falsa, inexistente y el hecho no existió, y de repente ese juez le levantan la absolución porque no aplicó perspectiva de género y hasta puede ser recusado y apartado de su puesto porque no aplicó perspectiva de género y nos olvidamos del principio de la investigación. Sí, también puede ser recusado por condenar a una persona sin pruebas. Pero eso si después en una instancia superior se comprueba, puede pasar también. Muchas veces algunos jueces me han dicho prefiero condenar y que pase la posta a apelación para que ellos decidan. Sacarse la responsabilidad. Y no correr ellos con el riesgo de una recusación y de no haber aplicado perspectiva de género. Y eso es grave. Y está mal. Es grave. Está mal. Es una decisión que ellos toman en ese momento y me sorprende muchísimo que no estén pensando que del otro lado hay una vida, que hay una familia, que hay hijos, que hay proyección de vida rota. ¿Ustedes, Andrea, se fueron del país por el tema de la falsa denuncia? Nosotros nos fuimos del país porque Diego se quedó sin ninguno de sus trabajos. Al momento, hasta el momento de la absolución, él estaba trabajando en todos sus puestos laborales. Instructor de FIFA, ha sido jurado Balón de Oro en 2 oportunidades, en la Conmebol. Escribió el único libro que existe en la Conmebol de fútbol femenino y desarrollo de fútbol femenino. Él fue colaborador en el único libro que existe. Profesor en la Escuela de Técnicos de Vicente López y de Avellaneda. Daba cursos en Estados Unidos. De hecho, cuando FIFA lo notifica de esta investigación, él estaba dando un curso en Oregon. Cuando sucede el escrache en la puerta de la AFA, no puedo seguir, no queremos que nos vengan a escrachar acá. No queremos que vengan a la puerta a reclamarnos. Y ahí se empezaron a bajar y estaba trabajando de una manera increíble en Defensa y Justicia. Un equipo de fútbol femenino que eran casi 11, el equipo solamente, y había desarrollado todas las categorías y estaban ya 200 jugadoras en el periodo en el que él estuvo y tuvo que dejar el cargo por el escrache, por el señalamiento, por la cancelación, y cuando él se quedó sin trabajo era nuestro ingreso. Yo estaba dedicada exclusivamente a ser ama de casa, de cuidar a mi hijo, estaba embarazada en el momento en el que empezó toda esta cuestión de la investigación y las denuncias. Él estaba en el puesto más anhelado de un profesional del deporte, la selección nacional, de cualquier deporte es el anhelo de cualquier profesional. Ninguno de los dos planes y proyectos de vida llegaron a buen término. Y quedarse sin trabajo fue una cuestión de decidir qué hacer si en Argentina ya no tenía nada. Y habíamos vivido en Italia, sabemos cómo es la vida allá. Decidimos emigrar por una cuestión exclusivamente económica. Estamos en un país hermoso, pero por los motivos equivocados. Y él, al día de hoy, no recuperó ninguno de sus puestos laborales. ¿Ni la FIFA ni la AFA le pidieron disculpas? No, disculpas no. Yo creo que ellos no deberían de pedir disculpas, porque en realidad, al fin y al cabo, actuaron como correspondía. Yo tengo que... Y bueno, pero hay un proceso que se terminó a partir de esa resolución. No lo llamaron para reincorporarlo. No, en ninguno de los dos lugares, ni en AFA ni en FIFA. Pedir perdón no, porque ellos cumplieron con su función. Si hay una denuncia, hay que investigarla. Corresponde... Que fue una denuncia interna, ¿se llegó a judicializar? No. Las víctimas, digamos, que lo denunciaron... Las denunciantes. Sí, las denunciantes, te lo tomo. Las denunciantes no hicieron, digamos, una presentación en la justicia. No, y pretendían que sean anónimas las denuncias. Ellas cuando denunciaron a Diego, lo hicieron de manera anónima ante el sindicato FIFPRO,
que es un sindicato de jugadores, pidieron que las denuncias sean anónimas. Lo que pasa es que ante el trabajo y el respeto que tiene Diego dentro del ámbito del fútbol, hizo un efecto realmente inesperado. Yo creo que ninguno se esperaba de que yo hoy esté detrás de esta causa y detrás del caso de él de esta forma, porque ellas mismas fueron y dijeron: quiero salir de testigo y quiero contar cómo armaron todo. Las testigos de Diego, que está público en la resolución de la FIFA, una lista de casi 100, de más de 100, mejor dicho, 99% mujeres, contaron cómo, cuándo, dónde empezó y para qué le hicieron las falsas denuncias a Diego, que son la base fundamental de demostrar cuáles son las falsas denuncias y por qué. El por qué, el cómo y para qué son clave detrás de los indicios de las falsas denuncias. Ellas contaron cómo, quiénes, cuándo, para qué. Ellas le pusieron nombre y apellido a las denunciantes. Ellas fueron las que contaron en qué momento inició todo, que de eso sí nosotros estábamos conscientes, pero pues sí, si es mentira, ¿qué va a pasar si es mentira? Estaban en un cumpleaños de una de las jugadoras y al otro día lo llaman a Diego, una de las chicas, y le dice: Diego, mira que anoche tal jugadora empezó a preguntar quién se lleva mal con Diego Guachi, quién tuvo algún problema, quién tuvo algún conflicto. Porque yo lo voy a denunciar por daño psicológico, porque hizo esto. Y las chicas decían: pero si es mentira, ¿por qué estás diciendo eso? No es mentira. Lo llaman a Diego y le dicen: Diego, mira que está haciendo esto. Y nosotros dijimos: sí, es mentira. Entonces, es mentira. Así terminó la mentira, destruyendo una carrera. Con ustedes afuera del país. ¿Por qué pensás que es importante el tema del agravamiento de las penas para las falsas denuncias? De pasar, hoy es un delito escarcelable, 3 años. No, meses. No llega a 3 años. No llega. Y la idea del proyecto es 6 años. Sí, la idea del proyecto es que sea no excarcelable, porque efectivamente hay una conciencia de hacer daño, de desaparecer a la persona detrás de la falsa denuncia. A ver, yo soy una convencida de que las falsas denuncias de género se aplican para desaparecerte, de alguna forma, como padre, como profesional, para quitarte de tu puesto y que no puedas cumplir más con esas funciones. Tiene un objetivo claro de desaparecerte. El proyecto de ley, cuando yo me presento con Carolina, que antes toqué muchas puertas, yo tengo que siempre agradecerle a Carolina la valentía que tuvo en el 2022 con presidencia de Fernández. Ella se presenta, arma este proyecto y lo presenta. Fue porque primero no habían penas contundentes para resarcir el daño que nosotros habíamos sufrido. Yo cuando me entero de cuáles eran las penas o la multa, 30.000 pesos, digo, tenés que contratar un abogado penal para llevarlas adelante, que mínimo te cobras 5.000, 10.000, 20.000 dólares para representarte. No tenía lógica. Y el daño es haberlo perdido todo. A cualquier persona que le preguntó sobre esto, lo pierden todo. Y lo psicológico es el daño más grave detrás de este tema. Y entendí que era un delito que ya estaba instalado en la sociedad. No por la cantidad de llamados que me hacían a mí, sino por lo que estaba pasando en las redes, en los contactos con Diego, en los que me llamaban a mí, en las personas que habíamos empezado a conocer detrás de esto, en los que están presos hoy en proceso de investigación, como lo estuvo Pablo Ghisoni, como algo estipulado: te denuncia por esto, vas preso, y después vemos a ver si es falso o es real. Personas sanas mentalmente que se dedican a trabajar y a su familia, hoy privadas de su libertad, esperando a ver qué pasa en un juicio, cuando no hay pruebas en su contra contundentes. Y ahí es donde dije, el delito ya está. Yo hoy lo comparo con un robo, con un asesinato, es un delito grave, gravísimo, penal, que tiene que tener penas dentro del Código Penal argentino. Ya está instalado, no lo vamos a poder erradicar. Había un pensamiento inicial romántico, vamos a ponerle el nombre, de desaparecerlas. Cuando me empiezo a involucrar más, yo dije, esto ya es un delito. Esto es un delito como un robo. Uno ya está consciente de que vas a cometer un delito y el delito es este. Lo que pasa es que al no estar tipificado, hasta los abogados te lo pueden llegar a recomendar para que lo hagas. Yo siento
que, a pesar de que hay muchas miradas que dicen lo contrario, con las cuales nunca pude debatir, también tengo que decirlo. Sí, una de esas miradas plantea que puede desalentar a una víctima a hacer una denuncia. Lo que me parece totalmente... No es reiterativa la palabra criminal, pero hay tantos profesionales detrás de las verdaderas víctimas de violencia ayudando a que se pueda demostrar el hecho, aunque sea privado. He conocido durante este tiempo que me involucré en esta causa y en relación a las víctimas reales de violencia, profesionales que realmente con un informe pericial forense demuestran la existencia del delito y en realidad las propias personas que están en contra del proyecto de ley de las falsas denuncias están inhabilitando a esos profesionales, pero de excelencia, que son los que están detrás de las verdaderas víctimas ayudando a demostración en los juicios, en los procesos judiciales. Me parece irracional, irresponsable que digan que se está privando a la persona víctima a hacer la denuncia y la estás desmotivando cuando es falso. Uno tiene que también pensar de manera coherente cuando habla de este tipo de crímenes, porque si vos estás diciendo esto, que sos un referente, ponele que estás en contra de la falsa denuncia, pero vos sos un referente de las víctimas de violencia, vos mismo estás desalentando a que esa persona vaya y denuncie, porque vos estás diciendo que no va a haber ningún profesional que la vaya a ayudar, vos estás diciendo que no hay ningún profesional que va a demostrar la existencia, el daño detrás de esa denuncia. Vos mismo como referente estás limitando a una verdadera víctima de violencia a denunciar. Me parece tremendo porque yo colaboro desde que estoy en esto. Hay organizaciones que nos apoyan. Te voy a poner un ejemplo sin dar nombres por una cuestión de respeto. Víctima de violencia, mensajes recibidos de amenazas, te voy a ir a buscar, te voy a matar, te voy a... Físicamente y psicológicamente destruida. Uno se nota cuando está dañado y con miedo, va a hacer la denuncia a uno de estos lugares especializados en tomar denuncias como las comisarías de la mujer. Al lado, otra persona que va a denunciar a su pareja y le dice, ¿por qué estás haciendo la denuncia? No, porque es un violento y la verdad es que le pega a mis hijos. Y ambas dos con misma atención, mismo seguimiento, cuando hay una que te está mostrando de manera urgente que necesita atención, a las dos la trataron de la misma forma. Ella con pruebas físicas, mensajes, siendo atendida, la palabra atendida me parece de despacho de comercio, sí, y en realidad termina pasando asistida. Eso básicamente. Pero no están siendo asistidas como corresponde. Por eso no puedo poner la palabra asistida. No están siendo asistidas como corresponde. Entonces hay una cuestión detrás de las personas. Y de capacitación también. Sí, bueno, la capacitación detrás de esto es muy necesaria. Hay un montón de cuestiones detrás de la aprobación del proyecto de ley de Carolina en la que queremos colaborar. Que no es solamente decir que es el agravamiento de la pena. No. Queremos colaborar en que hayan personas que detecten la urgencia detrás del caso, que no sea la atención tomar la denuncia y continuar a la fiscalía, que haya una cuestión detrás de la verdadera víctima, que poniendo los recursos y apuntándolos a eso, los profesionales los van a tomar y los van a poder aplicar de una manera humana. Y vuelvo a repetir esta palabra, se perdió la humanidad detrás de esto. ¿Qué es violencia? ¿Qué no es violencia? En este caso en particular que te pongo como ejemplo, esta chica estaba siendo amenazada. Entonces, tener esa atención detrás de tanto daño y que hayan profesionales que apoyan a las verdaderas víctimas de violencia en sus causas, decir que las va a desalentar a denunciar, ¿quién está atentando contra esas verdaderas víctimas? Yo no, porque yo conozco profesionales que están ayudando de una manera muy comprometida a las verdaderas víctimas de violencia, profesionales que las ayudan
a demostrar dentro de todo el daño psicológico que tienen lo que han vivido. Pero no podemos reconocer que solamente existe la violencia sin reconocer que también existen las falsas denuncias de violencia. Es un absurdo, que nadie miente, nadie te quiere dañar, no existe el despecho, no existe la venganza. Es irracional, es incoherente pensar así. Andrea, gracias. Gracias por venir. Gracias por este espacio.